Bienvenidos a este video sobre diferentes corrientes psicológicas. Introducción, temas que vamos a evaluar y que vamos a abordar en este video. La psicología científica y 4 escuelas que surgen a partir del primer laboratorio de Wundt en 1879. Vamos a comenzar por el psicoanálisis, continuaremos por el conductismo, luego por la Gestalt y finalizaremos con el cognitivismo. Entonces, la psicología científica, como un poco habíamos comentado recién, surge a partir de un laboratorio, el primer laboratorio en Alemania, en la Universidad de Leipzig, de la mano de Wundt, donde la psicología ya es considerada científica por tener un instrumento como el laboratorio que le permite tener un método científico, que es un método experimental, para poder de alguna forma adquirir información de forma sistemática. Entonces, la psicología científica se caracteriza por tener este laboratorio, por tener un órgano de difusión, que son las revistas de divulgación científica, y tener un método, como decíamos recién, experimental. Vamos entonces a abordar 4 escuelas. La primera es el psicoanálisis. El psicoanálisis surge en 1900, un poco antes, con Sigmund Freud, a partir de las famosas histéricas, que eran pacientes que no tenían daño orgánico para curar y ningún médico quería atenderlas. Él empieza a atenderlas, pero empieza a escucharlas. A partir de sus relatos, él observa, digamos, determinadas características de la infancia que da lugar al descubrimiento de lo que llama posteriormente el inconsciente, que es a partir de lo cual termina configurando el psicoanálisis. Pasa por 3 métodos: la hipnosis, que la abandona, la catarsis y la asociación libre, que es el método actual. El marco teórico obviamente lo formula a partir del descubrimiento del inconsciente, de las formaciones que da cuenta del inconsciente, como los chistes, los actos fallidos, los síntomas y los olvidos. Genera una primera y segunda tópica, también desarrolla teoría de la sexualidad infantil con la teoría de las pulsiones, y, digamos, elabora una teoría bastante profunda sobre el psiquismo. La finalidad que tiene el psicoanálisis, entonces, es la cura de los síntomas, haciendo consciente lo inconsciente por medio de la asociación libre. Pasemos ahora al conductismo clásico de Watson. Watson empieza a confrontar un poco con el psicoanálisis porque lo que estudiaba Freud no era observable, que era el inconsciente, y propone, cumpliendo con los requisitos del positivismo, poder considerar la ciencia, a la psicología, como algo científico, para lo cual los métodos debían ser partidos de la física o de la matemática, es decir, debía ser observable su objeto de estudio. Por eso ya en 1912 y 1913 sostiene que el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable, dejando de lado la mente, lo que él también llamó caja negra. Observaba que entraban estímulos, salían respuestas, pero no podía observar lo que pasaba en la mente. Por eso lo recorta, lo saca y solamente trabaja con estímulo-respuesta. Su método es la observación directa y sistemática de la conducta y se nutre y forma su marco teórico del funcionalismo de James, del positivismo de Comte, de la escuela reflexológica rusa, el famoso perrito Pavlov, que luego pasa al caso del pequeño Albert. También de Darwin con el nativismo, y compara la conducta humana con la conducta animal. La finalidad entonces de esta escuela es la predicción y control de la conducta, haciendo de la psicología una ciencia útil y aplicable a la sociedad. Dentro del conductismo también tenemos el conductismo operante, lo tenemos a Skinner, que Skinner cambia un poco esta mirada o paradigma que trae Watson, que sostiene que el sujeto es pasivo. Él dice que el sujeto es activo y que el reforzador de la conducta es el medio, ¿sí? Siempre el fin de la conducta es la adaptación al medio. Y toma de Thorndike el tema de la ley de efecto para hablar de lo que es el reforzamiento de la conducta. Es el medio entonces el que refuerza la conducta para que ésta se repita y tenga mayor tasa de respuesta. Al mismo tiempo, ¿sí? Más o menos 1912 y 1913, surge otra escuela en Alemania, al mismo tiempo que el conductismo, pero con un paradigma totalmente diferente. La Gestalt va a estudiar la totalidad del fenómeno. Él tiene una máxima de la mano de Max Weiderman, que es que el todo es más que la suma de las partes que lo constituyen. Lo que dicen es que no podemos segmentar para estudiar, porque si lo segmentamos perdemos precisamente aquello que da la esencia de lo que es. Estudia entonces los fenómenos perceptivos como totalidad. El método es experimental. El marco teórico toma, por ejemplo, de la teoría del campo, que es de la electricidad, que toma de la física, de la electricidad, para ver cómo funcionan las personas que conforman grupos. El isomorfismo, que tiene una base biológica, el movimiento aparente, la figura a fondo, y lo que tiene como finalidad es entender y establecer las leyes de organización perceptual, entre ellas de continuidad, semejanza, proximidad.
Pasamos a la última escuela, que es el cognitivismo. El cognitivismo surge en 1950, se perfecciona en el 70, toma también una posición, un paradigma bastante controversial y contrario al conductismo de Watson, porque dice que ya no podemos comparar la conducta humana con la conducta de los animales, sino que debemos ser superadores de esto. Lo que va a tomar como marco teórico, esto es lo que tiene que ver con la cibernética, la matemática y el lenguaje, ¿sí? Entonces, objeto de estudio va a ser el procesamiento de la información, por ejemplo, estudiando la atención, la memoria y la percepción. El método también es experimental, el marco teórico es obviamente la metáfora del ordenador, conceptos de la cibernética, input, output y feedback, como esta cuestión de aprender a aprender, toma de la lógica y de la lingüística, por ejemplo, de Chomsky, que habla de la gramática universal, donde todo idioma debería tener una matriz que son las oraciones, entonces él propone que esta matriz, que tiene que ver con el lenguaje, es la base de cómo pensamos, ¿sí? El cerebro es visto como una máquina, digamos, deductiva, servoasistida, de autorregulación, que puede emitir unidades puede ser medible en unidad de bytes, ¿sí? La finalidad entonces es entender los procesos cognitivos y establecer modelos y programas para poder también realizar predicciones. Tenemos 3 etapas del cognitivismo. La primera, que es la institucionalización, donde, bueno, queda marcado el ordenador, la computadora como modelo para entender la mente humana, un modelo etápico donde tiene un elemento de entrada, uno de producción o de elaboración y uno de salida. Después, un segundo momento es donde se replantea esto, por eso se llama la época conexionista o el cerebro conexionista, porque rondando los 80 se empieza a plantear modelos como el de Fodor, donde se habla de estos modelos en paralelo. Tenemos varios puntos de entrada, varios puntos de procesamiento y varios puntos de salida. La última etapa es el cognitivismo emocional, donde se dan cuenta que todo lo que tiene que ver con emociones y motivaciones también influye en el tema de lo que es la conducta. Para ir concluyendo entonces, podemos decir que la psicología logra posicionarse científicamente a partir de un primer laboratorio, ¿sí? Que no cuenta con un método científico en 1879 con Wundt en Alemania, en la Universidad de Leipzig. A partir de este primer laboratorio surgen diversas escuelas en psicología, cada una con un paradigma muy en particular sobre cómo se considera la mente humana. El psicoanálisis creado por Freud es el que puede desarrollar un psiquismo más profundo, dinámico, topológico y económico en su forma de funcionar. El conductismo, entonces, elaborado por Watson, descarta los procesos mentales porque no son observables, esta caja negra a la que hemos hablado recién, analiza las variables observables y manipulables como el estímulo y la respuesta. La Gestalt, impulsada por Max Weidermer, estudia fenómenos perceptivos en su totalidad, estableciendo leyes de organización perceptual, y por último, el cognitivismo plantea la necesidad de estudiar la mente humana, tomando el ordenador como modelo del procesamiento de la información, ¿sí? Toma conceptos de la cibernética, la matemática, la lógica y la lingüística. Hasta aquí entonces hemos terminado con este video. Muchísimas gracias.